Es lo que te decía hace ratito, el nerviosismo es síntoma de lo voy a disfrutar. Claro. Ya cuando ya becas, sí, a ver, ya, denme mi dinero, Sí. adiós. No. Sí, totalmente. Muy bien, os voy a hacer una introducción. Estás en La Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía. Hola amigos de La Forja, hoy vamos a entrevistar a Nirvana Paz. Con ella vamos a platicar sobre un poco las becas de diferentes instituciones y también nos va a contar sobre un proyecto que está haciendo para El Sistema Nacional de Creadores de Arte. Se me complica, son muchas palabras y... El SENCA. SENC. Ok, el SENC. Entonces, nos va a contar sobre eso, nos va a contar sobre becas, esto va a ser toda la imagen. Entonces, bueno, prefiero que te presentes, Nirvana, que nos cuentes quién eres, qué haces y cómo lo haces. Pues soy Nirvana Paz, soy artista visual, soy chilanga, nací en los 70, pero me formo como Tu adolescencia. individua chilanga en los 90. Y creo que eso es una marca importante, como para contarles, que he combinado toda mi carrera, la fotografía, el video y la educación. De hecho, yo te conozco de AVI. De AVI, en ADM también, digo, nunca coincidimos de vernos, pero yo se me quedaba las clases ahí. Sí. De hecho, Connie, que nos escucha y edita todo esto, ella fue tu alumna. Tenía muchas ganas de venir, pero híjole, se complica de pronto la logística y no puedo Así venir. son los viernes. Así es la vida ya de adulto. Sí, además. Y cuando empieza a oler a Navidad, la ciudad se vuelve peor. Entonces todo es más difícil. Empieza el tráfico decembrino, ¿Verdad? que ahora se inicia con el Buen Fin. Ajá. Bueno, yo ya lo sentí desde el Día de Muertos. Es que entre que vienen turistas, sí, es horrible, pero bueno. Pues muchas gracias por el tiempo, mi hermana. Gracias. Muchas gracias de nuevo a Café José Rosas por prestarnos sus instalaciones. Mi hermana se pidió. ¿Qué te pediste, mi hermana? Yo me pedí un rico moca deslactosado. Okay. Y yo hoy, como ustedes temprano, me puedo pedir un americano. Si esto pasa más de las 4, pediré un flat white. Un flat white. Todavía no llevo los capuchinos, necesito el sabor de café. Todavía mi cuerpo tolera el sabor fuerte del café. Pues la verdad es que mi moca está muy rico. Todavía le envidia. Está muy rico. Muy bien. Pues vengan, amigos, está muy cerca del kiosco Morisco, literal a una cuadra. Me cuenta Andrei que hace exposiciones de pronto de foto, no solo de foto, de pintura. Pues cuando quieras, Nirvana, escríbeles. Gracias. Pues muy bien, empecemos, Nirvana, aquí con tu entrevista. Primero me gustaría que nos cuentes qué becas has ganado, o sea, y un poco de este proceso. ¿Cómo te enteras de las becas? ¿Qué becas tú ubicas que de pronto los fotógrafos podemos llegar a pedir? Cuéntanos. No, pues la verdad me encantaría tener así como que un manual, ¿no? Claro. Cuando lo veo en el currículum, la verdad es que he tenido varias becas y varios premios. Pero hay que aclarar que entre todos ellos hay bastante tiempo intermedio, ¿verdad? O sea, Okay. Sí, no es como uno tras otro. Claro, o sea, no es que he vivido solamente de esa forma, porque la verdad tampoco es sostenible de esa forma. Y también por otro lado, debo confesar también que las que he tenido deben de ser el 10% de las que he pedido. Ok, sí. ¿No? O sea, como... Sí, la cantidad de bateo es racha perdedora más que ganar. Claro, sí. O sea, y es parte también, creo. O sea, como le digo a los alumnos, ¿no? La probabilidad de que te la den aumenta si la pides, ¿no? Primero. Sí. Pero bueno, no es garantía, y sin embargo es un ejercicio interesante, ¿no? Sentarte y pensar lo que vas a hacer o cómo lo estás haciendo, aterrizarlo, prepararlo, esperarlo. Lo agradezco, es una chamba, no es tiempo menor, es bastante tiempo lo que se dedica a preparar una propuesta, aterrizar ideas sobre todo, porque de pronto estás trabajando un proyecto y a la par empiezan a detonarse 30 ideas que son parásitos y eso hay que darle cierta coherencia para poder solicitar apoyos. Los primeros, o sea, pensando en cómo fueron, los primeros fueron mucha vida, o sea, la verdad, el primer premio que yo tuve fue el premio, había un premio que daba el Museo de Arte Contemporáneo de Guadalajara, que era un premio nacional de fotografía. Lo hicieron muy pocos años, a lo mejor unos 6, 7 años, y fue mi primer premio, primer lugar que obtuve. En ese momento estaba en el último año de la carrera, en la Veracruz, que es donde estudié la carrera.
y fue con un trabajo que había hecho unas serendipia monumentales. Y con ese mismo trabajo, después lo envié también a otra convocatoria que está bien interesante, esta sí todavía existe, que se llama Komopa, con cada kilo en Mopa, en Japón. Es parte de una colección de un museo que se llama Komopa, y es una colección, son premios de adquisición para su colección del museo y es abierta al mundo. Y es muy interesante, está bien padre, la verdad. Esa fue uno de los premios en esos años, que mandé el mismo trabajo que había mandado para este otro premio de Guadalajara y también quedé seleccionada. Después, paralelamente, me parece que había tenido una beca estatal, no sé cómo se llamaban en ese momento, pero bueno, son como jóvenes creadores de los estados. Y como estaba viviendo allá en Jalapa, pues la pedí del estado de Veracruz y con esa también estuve produciendo otro proyecto que después me permitió, esos dos proyectos que había desarrollado, que había tenido ya sus premios, me permitieron pedir por primera vez jóvenes creadores nacionales, ¿no? Ya me regresé de Jalapa a la Ciudad de México, solicité jóvenes creadores y ahí sí me sorprendió, fue la primera vez que la pedí, no me la dieron, ¿no? Cosas que me imagino yo también de esa, o sea, tenía yo 23 años en ese momento, pues supongo que también tenía que ver con estas otros premios que había tenido y además había hecho exposiciones en cualquier rincón que me daban chance, ¿no? Cuando estaba en la universidad, armaba expos en la cafetería del amigo, ¿verdad? Que eso es importante, ¿no? O sea, sí. Creo que gran parte de desarrollar este músculo creativo es no dejarlo en el escritorio, sino sacarlo y exponerlo. Quieres pegarlo en la calle, pero ver la reacción de la gente. Totalmente. Ve si se entiende. Digo, es como una recomendación, creo que siempre nos hacen en la escuela de enseñas a diferentes tipos de personas y que te lean y vean qué onda con tu trabajo. Pues hacer real el término exponerlo, ¿no? Exponerte, ¿no? Sí. A ello, es un ejercicio de entrar la pura dinámica de organizar eso, ¿no? De dónde voy a hacerlo, qué necesito, cuánto dinero tengo para hacerlo y entonces encontrar soluciones, porque además de pronto es como, hasta que no tenga todo el dinero para poder exponer en el MoMA, pues no voy a exponer, es como un poco difícil. Entonces, bueno, también incluso, ¿no? Encontrar materialidades, salidas, decisiones variadas que te enfrenta una exposición, sea donde sea. Ahorita, con el tiempo, la verdad, yo ya no me aviento a andar haciendo eso todo el tiempo porque es muy desgastante. Y sí creo que estuvo muy bien hacerlo a mis 20 años, porque había una energía específica también, ¿no? Pero también creo que es lo que toca en ese momento. Y bueno, entonces creo que eso también ayudaba. Y también un poco de valentía, un poco hasta de cinismo de mi parte, me podría decir, O sea, una de mis primeras exposiciones individuales fue en Veracruz, acaba de inaugurar la Pinacoteca, iba a inaugurar la Pinacoteca Diego Rivera, un museo nuevo en ese momento muy lindo en Parque Juárez, en una zona central de Jalapa. Y antes de que se inaugurara, yo fui directa así a la puerta del museo de hola, me gustaría exponer aquí. O sea, pues Ana, estaba en el segundo año de la carrera. Sí, no, pero traías todo el ímpetu de... Pienso en mí, así como, mira, ¿no? Que decidida yo, ¿no? Así como, es lo que tiene la juventud. Junto a Diego Rivera, ¿se puede? ¿No? Y creo que sí. Wow. Además, ¿no? O sea, como, claro, se les gustó el trabajo. Claro, tiene que ver con que les gustó el trabajo. También, claro, sí. No era así como algo... Algo aquí mi papel maché para poner, sí. A lo mejor no estuviera interesado. Desdoblando tú, mira, ¿es esto lo que quieres poner? ¿Se podrá? No, tenía un sentido y supongo que también lo pude compartir de la manera correcta y les interesó y se expuso. Entonces, ese tipo de cosas iban sumando a esas otras becas, que de pronto existe este gran fantasma y una alta dosis de verdad, pues, pero es mucho más fantasmagórico que realista, la verdad. De las becas te las dan solo si eres amigo de tal, claro. etc. Sin duda hay una posibilidad de que las hay un porcentaje y que se hace, ¿no? Pero en mi experiencia puedo decir que tenía 23 años, habían sucedido estas cosas, yo lo estaba trabajando seriamente, o sea, de verdad, estaba yo buscando espacios, trabajando un montón, porque para andar haciendo tantas exposiciones que andaba haciendo, estaba produciendo también mucho. Sí, claro. Y estaba equivocándome un montón también, ¿no? Entonces, y cuando me dan la beca, no conocía absolutamente a nadie. O
O sea, ni siquiera vivía todavía en el DF, o sea, estaba todavía con el tránsito de que había regresado a la Ciudad de México y así. Como sondeando, o sea, no sé ni dónde había un buen laboratorio todavía, ¿sabes? Como que acaba de llegar a la ciudad. Entonces, sí, creo que tiene que ver también con una cierta, pues, está chambeando un montón, intimidarse, concentrarse, proponerlo, buscarlo. Y luego, pues también no hartar todo el valor de tu trabajo a la beca o al premio, Claro. ¿no? Que también eso es algo importante, ¿no? Entender que es una opción importante, pero no es la única, ni eso determina lo que hago y lo que voy a dejar de hacer, ¿no? Porque también, justo ahorita que tocas ese tema, me parece peligroso eso de las becas. Y digo, yo conozco mucha gente, yo incluso lo llegué a hacer, que decía, a ver, ellos premian este tipo de cosas, voy a producir esas cosas. Claro. Y wrong, no te van a dar la beca porque hagas lo que crees, porque aparte no es la misma gente que va a ver el trabajo, Claro. no es el mismo proceso curatorial, Sí. no es el mismo contexto histórico. Y tiene un hedor de falta de autenticidad. Sí. Pero huele, o Sí. sea, es así como de, o sea, la verdad, o sea, ahora que me ha tocado ser más bien jurado también de algunas cosas, se nota, ¿sabes? Sí. Y lo que no es auténtico hace difícil de sostener. Y además Exacto. va a ser frustrante. O sea, frustrante para una institución que está dando dinero, que es una apuesta importante que se conquista, que haya dinero del Estado, por ejemplo, las becas estatales y tal, se conquista, se sigue peleando porque exista, ¿no? Se le da a alguien que ni siquiera está tan apasionado por ese proyecto, sino que está buscando tener la beca, pero no está tan apasionado, ¿no? Sí, que lo mueve más el varo Sí. que el quiero decir esto. Y si me dan dinero para hacerlo, lo voy a hacer mejor, ¿no? Claro. Que algunos ya lo ven como, ya me dieron este varo, mira, ahí me quedo. Sí, pues está, o eso, a lo mejor lo haces, pero si no es auténticamente tu interés, va a ser triste hacerlo para ti mismo, pues, o sea, es como que tampoco es tanto varo, ¿eh? O sea, nunca es como que, voy a... Sí, no vives en opulencia, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, Ya de aquí rento mi departamento en Polanco, me compro un BMW y mira, 3 asistentes, no va a suceder eso, entonces mínimo que sea algo que te permite hacer algo que te prende muchísimo, de manera auténtica, ¿no? Que realmente te emocione, que te tiene obsesionado día y noche y que entonces dices, qué bien, que me cayó un varito para poder hacer esto que está aquí, ¿no? Todo el día. Que tengo mareado al novio, a los amigos, ¿no? Con el temita, ¿no? Sí, que hay esa pasión auténtica, lo que dices. Sí. Justo en los lugares donde hemos coincidido en dar clase, yo les platico mucho eso a los chicos. Todo lo que les estoy enseñando, yo doy iluminación. Iluminación profesional, ¿no? Y es lo que les digo, todo esto que les enseño es para ustedes. Sí. El cliente no va a saber que ocuparon 3 luces y que se la pelaron exponiendo y que, híjole, es que este blanco se me está quemando, ¿cómo lo cuido? Nadie lo va a saber. Sí. Al final solo va a ver la foto y me decir, me gusta, no me gusta y ya. Ajá. Es lo mismo que pasa con el proyecto personal, ¿no? Sí. No, es que yo sufrí 5 noches y no lo van a saber. Pero como dices, si hay un algo que te Es dice... un tufito, ¿eh? O sea, sí llega ahí la pestilencilla de lo que está siendo forzado. Okay. Que a lo mejor también incluso, tampoco quisiera ser injusta decir esto, o sea, también puede ser parte del proceso de un artista. La confusión de lo que estoy haciendo y entonces ahí el lugar donde encuentras el compromiso con lo que estás haciendo puede tardar, puede tomar tiempo. Pues puede ser que auténticamente crees que ese proyecto te interesa, pero en el camino vas descubriendo que en realidad no. Sí. Que obedece a la moda, que obedece a... Exacto, que tú mismo te descubres, te cachas, ¿no? Sí. Dices, uy, me tragué un cuento que no soy yo, pues, ¿no? Sí. Puede ser un proceso no solo de un artista, de un humano, pues, ¿no? Un ser humano que pues, pase por ahí, o sea, para no ser injusta como de maquiavélicos pensando en el barro y ya, ¿no? Sí, no. Puede ser parte de un proceso, pero está padre estar atento, o sea, tener las antenas para también verte a ti de manera honesta, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy transitando? ¿Qué quiero hacer de verdad? Lo voy a disfrutar. Si me dan la beca, voy a disfrutar este proceso. O no, ¿no? O sea, entonces mejor cambio el tema, porque si no lo voy a pasar riesgo. Sí. Como disfrutar en más amplios sentidos, ¿no? Pero, a ver, estoy haciendo un recorrido, ¿no? Sí, estabas en Jóvenes creadores. Jóvenes creadores, que igual creo que es un buen punto ahorita, porque es muy interesante también de tenerte aquí con nosotros,
que ya estuviste en las dos partes, tanto como becaria como jurado. Claro. Entonces, ya nos contaste sobre esta pestilencia. ¿Qué más nos puedes, como spoilear, a los que de pronto pedimos becas? O sea, ¿qué tan bueno es ver qué institución la da? ¿O qué tan bueno es decir, construye el proyecto para esa institución? ¿O es un proyecto, una preocupación que llevo desde hace años y la voy pichando en diferentes lugares? ¿Qué tanto recomiendas? A ver, la primera cosa que se me ocurre de lo que preguntas es ¿qué tanto la voy explotando el mismo proyecto? Yo creo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, si la estoy explotando durante 5 años es como, ya ponte a hacerlo. Okay. ¿No? O sea, a veces te transforma tanto algo, un tema en el camino, que es mejor empezarlo para ir entendiendo sus divergencias, ¿no? Sí. Su vida, pues la vida que va a ir teniendo. Entonces, la verdad es que tenerlo ahí guardado, a ver si alguien me da una beca durante 5 años, pues ya ponte a hacerlo y a ver qué va pasando. Yo sé que estoy diciendo, ajá, qué va. Pero la verdad es que también está bueno aterrizar y decir, bueno, ¿cuál es tu proyecto? O sea, lo tuyo una vez más es para hablar de la sociedad, no sé qué, yo quisiera irme con los indígenas de Australia, pues le estás metiendo el pie, sí. ¿no? O sea, es como autoboicot, ¿no? Sí. O sea, habría que pensar cómo eso que te interesa a los australianos, a lo mejor está también en está un aquí, espacio más cercano y ir resolviéndolo. El mundo digital nos baja un montón de costos, sí. ¿no? O sea, podemos hacer fotos, hacerlas, a lo mejor imprimirlas no, pero la toma sí. Y ya ir avanzando en un proceso creativo, ¿no? Claro. Entonces, estar guardándolo ahí para luego ver cómo las voy metiendo en tiempo largo, diría que no. Okay. Pero sin embargo, hay algunas que sí están como en paralelo, ¿no? O sea, en el paralelo sí, de pronto tiene uno la carpetita con esto y nada más que para la beca tal, pues le agregas, te piden aparte 2 archivitos más de no sé qué. Okay. Y luego hay que adecuarle un poquito el perfil de tal y esto tal, y ahí puede funcionar muy bien, me parece prudente. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si de pronto, o sea, tienes que pensar en la institución. O sea, no sé, de pronto, FONCA, es que no sé cuántas instituciones hay. Esta que nos dices, la japonesa. Ajá, la de Japón o la Jumex. Ajá. O, ¿no? Como, ajá. Sí, obviamente sí. Pero, o sea, de entrada yo creo que hay que leer la convocatoria seriamente. O sea, no es un concurso de fotos, ¿no? Sí. Sino es un concurso de fotos con cierto tema, entendido en cierto contexto. O sea, sabemos que la imagen significa según donde esté. Pues la convocatoria igual, ¿no? O sea, también se lee muy claramente en dónde está y se entiende. Yo creo que en general se preocupa porque se entienda. De hecho, yo creo que en la medida que es una convocatoria concurso ni entres. Ok, sí. O sea, ya como que eso habla de la seriedad del lugar, claro. Honestamente. O sea, ya cuando son todas confusas, así de sí te vamos a dar, pero tienes que hacer esto. Pero si tienes seguidores, pero y si esos seguidores bajan. Y además, claro, la verdad, algo que empieza a medir. A ver, las redes me encantan, las he usado, han sido fundamental en un proyecto en específico, fundamental, pero no puede ser la medida de la estética ni del éxito, por supuesto, menos. De nada. Entonces ya una convocatoria que está pidiéndote seguidores y tal, y ya sospecho así como de, o sea, hagan mercadotecnia, de otra manera. Páguenle a alguien para hacer publicidad, no me jodan a mí. ¿No? Sí. Como qué fuerza, o sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Sí, porque muchos concursos, o sea, ya pasando como a concursos, ¿no? Pero también se presta becas. Que es como este rollo de, y me vas a ceder todos los derechos comerciales de tu trabajo desde el wow, espera. Sí. O sea, sí me estás pagando, sí hay un intercambio comercial, pero como que todo, ¿no? O sea, hay que ser mucho más específico de las piezas que ponemos van a pasar a formar parte de... Por 10 años, por 2 años. Sí, no hay esto de que de por vida. ¿No? Ajá, o sea, así como de, achis, los mariachis. Exacto. ¿No? O sea, ¿qué pasó? Vamos nosotros construyendo también eso, o sea, seamos nosotros, más bien, hagámonos responsables de construir cómo existen esos espacios, ¿no? O sea, claro. cómo uno acepta o no acepta, porque si no, pues sí, se resuena las barbas muy fácil. Sí. Y hay una emoción enorme de tener un premio, pero la verdad es que esos premios ni siquiera son tan presumibles en el tiempo, porque sabes cómo están hechos ahí raros, sí. ¿no? Entonces tampoco vas a estar tan orgulloso a lo mejor en 6 años de las ¿Cómo me metí ahí, carajo? Sí. Entonces sí hay cosas que está bueno pensar, o sea, pensarlo. También uno está divirtiéndose, también hay un estado de diversión que
está bien. Pues, pero también la diversión es seria. Claro. La tienes que tomar con su justa medida, ¿no? Sí, de que no se claro. vuelva algo aburrido. Claro. Que justo me gusta mucho lo que hablaste al principio de es un trabajo realmente formar las carpetas, aterrizar el proyecto, porque al final ese es el labor del artista, Sí. ¿no? De pronto creemos que la inspiración te llega mágicamente y no, o sea, y te tienes que preguntar muchas cosas, ¿no? Y en el proceso, que es lo que ahorita nos vas a contar de Sistema Nacional de Creadores de Arte, nos va a contar ahorita sobre un adelanto que tiene de esta beca que ya tienes, Sí. que es un avance que me imagino que tú te pidieron que lo tuvieras, no sé, a los cuántos meses, Al año. Al El año. primer reporte, son 3 años la beca, Ok. y tienes un primer informe, ¿no? Ok. O sea, anualmente tienes que dar un informe de hasta aquí voy, que corresponda al calendario que tú propusiste de trabajo. Que eso es bien importante, ¿no? Y creo que esta es una parte bien importante de las becas que de pronto como creadores lo vemos como un grillete de si es desarrollar un proyecto te piden fechas casi que precisas de en qué Sí. momento me vas a entregar qué, Sí. ¿no? Sí, hay un universo administrativo, Claro. no importa si es privada o pública, el apoyo que tengas, hay un proceso administrativo, porque hay dinero, es que hay dinero de por medio. Eso es muy fuerte asumirlo, pero bueno, pues también lo pediste, porque también quieres tú pagar tu renta, ¿no? Entonces, o tener dinero para irte al laboratorio a imprimir las fotos. Hay un dinero de por medio, entonces siempre habrá un departamento que está diciendo cómo contabilizo que se está usando cabalmente el dinero que se está dando. Afortunadamente en una como el Sistema Nacional de Creadores hay el departamento administrativo que dice, a ver, ella dijo que el primer año va a tener 30 fotos. Eso quiere decir que si le estamos dando tanto dinero al mes, esas fotos pues, están bien invertidas porque son 30, ¿no? No Claro. sé, harán algún tipo de De esquema, sí. producto, ¿no? Pero también están artistas revisando tu proceso. Los artistas, afortunadamente, son otros como tú, que entienden que lo que habías planeado, o sea, fíjate, yo pedí la beca en abril del año pasado, salió la convocatoria, o cerró la convocatoria, en septiembre avisan que sí, empecé a trabajar, pero en realidad empieza a correr el dinero en enero, Ok. tal, y entonces, claro, imagínate que en enero realmente, o sea, tú planeaste tu proyecto en abril y enero, te pudieron cambiar 20 ideas. O sea, es más, el título ya no me interesaba igual. Sí. O sea, ya pensaste en muchas cosas. Por eso decía hace rato lo de tener un proyecto y estarlo usando 5 años. O sea, ¿quién eres? ¿No te has movido? Sí. ¿No te ha pasado nada? Que ya no has evolucionado. Ajá, o sea, no has cambiado. Y ojalá que siempre fuera evolución, pero a veces solo es cambio. O sea, ¿no? O sea, ni siquiera en el sentido progresivo, solo cambiaste, ¿no? Entonces, sí. La parte buena es esa, que habrá unos artistas que conocen, que les pasa eso, que lo viven y que saben que la idea A se convirtió en A 1.1, ¿no? Sí. Con una variante, con un gesto que algo te cayó en cuenta, ¿no? Como tal, y lo pueden también entender para revisar tu informe. Eso es una diferencia, pero siempre habrá una parte administrativa que dice el dinero que pedimos es tanto, y por lo tanto necesitamos que entregues tal cosita, sí. ¿No? Productos, es que estamos hablando al final de dinero, o sea, capital, que habla de producción. Que eso como creadores nos pega, ¿no? Es de, mi obra no es un producto. Bueno, pues hay dinero por pues, es un producto. Es un producto, o sea, bueno, le llamamos proyectos, los proyectos producen, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que lo que es extraño de entender en el mundo administrativo es que también se producen ideas, sí. ¿no? O sea, hay mucho de los procesos creativos que estás produciendo en ideas, no necesariamente en objetos, ¿no? O sea, sí. no hay... Sí, no hay una materialidad. No hay una materialidad, pero hay ideas, y eso también es una producción importantísima, que por eso también agradeces que sea una beca de 3 años, da tiempo a esa producción de ideas sí. que se contradicen. Serán contradictorias al inicio, ¿no? También, pero es parte del proceso. Es nada más, me parece que hay espacios donde hay un artista que sí está entendiendo, sí. Y que te va a leer de ese lugar. Habrá otros en donde es mucho más de razón. Claro. Pero es diferente, finalmente, un apoyo así que un cliente. O sea, con el cliente sí no hay mucha conversación de eso. Sí, no, y también ahí se entiende que el intercambio monetario es diferente. Sí. En uno es un servicio. Ajá. Y en otro es un producto. Sí. Vamos a hacer una pausa ahí. Quedémonos ahí porque tengo que refrescar cámaras.
Ahí el audio no se ha cortado. Ahí está. Eso no lo hice hace rato, me vale venir con. Sí. Le tengo miedo, ¿no? Coño, no hagas eso. Vengo todo nervioso aquí. Sí, ya, sí. Muy bien, oye, Nirvana, me contó, bueno, ahorita que estábamos como fuera del descanso, me dices que se te olvidó ahí como mencionar algo que te había preguntado. Retómalo, por favor. Retomando tu pregunta, me preguntabas si al estar del lado del juez podía yo identificar algo que tuviera que ver, además de este tufo que mencionábamos de lo auténtico, del interés auténtico en un tema. Y pienso que como jurado hay cosas que me han servido también para cuando yo preparo las becas, se los comparto. Por un lado, tesis doctorales sobre tu proyecto es agotador, ¿no? O sea, como son así 8 cuartillas, con una disertación súper compleja, la verdad es que incluso se llega a sentir como falta de respeto, honestamente. Si quieres, pásale acá, ¿no? Pues sí, métete en el cuadro. Saluda. Muchísimas gracias. Nuestros amigos aquí de José Rosas nos trajeron un vasito y ahora un chai latte para un chai latte disfrutar. También deslactosado. Sí, ahora sí, ya me pedí un chai latte deslactosado porque ya lo dijimos, la edad. La edad, pero bueno, la verdad es que tiene que ver con que ya soy intolerante a todo, incluido a la lactosa. Digo, desviándonos un poquito, una amiga que es médico, pues también nos decía eso, es que realmente debemos de dejar de tomar leche a los 3 años. Ya. Lo demás ya es un vicio que no es necesario, o sea, ya no lo necesitas. Y por eso llega una edad en la que el cuerpo dice, ya no lo necesitas. Pero la verdad es que sí, asumo que tiene que ver con la intolerancia generalizada. Cada vez soy más intolerante. Pero bueno, Regresemos a algo de Eledor, que decías que estas tesis doctorales extensísimas. Sí, es una cosa agotadora, la verdad. No, tienes que leer 150 propuestas, digamos un número, pero son números que me he echado, y de pronto son estas claras disertaciones y es por favor, en la convocatoria en general dice, ¿no? O sea, media cuartilla, 500 caracteres, etcétera, y no, te avientan unas cosas muy extensas. Honestamente, cuesta mucho trabajo hacer algo que sea más concreto, que en un par de párrafos lo deje claro, se entiende, es complicado, o sea, es más fácil chorear. Es más fácil marear. Ajá, o incluso lo que termina también entendiéndose como lector es, le está costando tanto trabajo a esa persona aterrizarlo, que da todas estas vueltas, y ese aterrizaje pues le está jugando en contra, ¿sabes? O sea, dices, te está costando trabajo a ti entenderlo también, ¿no? Sí. O sea, tuviste que echar mano de tanta vuelta porque tú mismo estás muy confundido. De alguna manera es una mala, una pulsión de un problema, ¿no? Entonces dices, chin, creo que sería una. Y le hemos dicho, yo creo que en cualquier persona que hable de esto siempre terminamos diciendo eso, ¿no? O sea, ser concreto es lo importante. Y por eso los statements son statements, o sea, bueno, estas, ¿cómo es la traducción? Manifiestos. Los manifiestos son cortitos. Sí, cortitos, o sea, y cuesta un montón. Sí, puedes pasar toda la vida cambiando. Claro, ajá, y deberíamos, porque también vamos cambiando. Sí. Pero bueno, si vas a hacer esto, piensa también en el jurado, o sea, por favor. Sí. O sea, no. Pero la verdad también, honestamente, habla de que no tienes claro. Claro. Y eso es sospechoso. Claro. O sea, estás dándole una sospecha que no quieres que tenga el jurado. Claro. ¿No? Entonces, mejor concreción. Y además es respetuoso, hacerlo más limpiecito, ¿no? Más concreto. Otra cosa que yo creo que también juega muy en contra es a veces la elección del portafolio, ¿no? O sea, generalmente te piden un portafolio cuando vas a desarrollar un proyecto, ¿no? La elección del portafolio tendría que ser no pensar en entregar todo lo que has hecho, sino pensar lo que has hecho que va a respaldar el proyecto que quieres hacer. Ok. ¿No? O sea, por ejemplo, se me ocurre. Quiero hacer un proyecto sobre gentrificación en la Ciudad de México. Claro. No voy a enseñar fotos de moda, no voy a enseñar fotos de producto. Sí voy a enseñar street, pero street en donde, bueno, foto que dijera dónde está involucrado. Sí.
O yo, para hablar de la gentrificación en la Ciudad de México, para hablar de la gentrificación voy a hacer solamente fotografía de arquitectura. Si tienes chamba de arquitectura de los Airbnb que te contrataron a hacer, tendría sentido. O sea, medio macha por incluso una estética y una habilidad técnica. Claro. ¿No? Pero efectivamente, meter la sesión de moda o la sesión de un reportaje sobre marchas, a lo mejor es, o sea, parece que sí por el tema, pero estéticamente está súper alejado si tú estás diciendo que voy a hablar desde la arquitectura de la gentrificación, ¿no? Claro. Y tengo puras personas, retratos en una marcha, es como se está jugando un poco en contra, o sea, sí. Se enteran que haces muy bien eso, pero no sabrán cómo vas a resolver el tema que estás proponiendo, ¿no? Claro. Entonces tienen que ayudar un poquito a decir, sí lo va a poder resolver, tiene herramientas visuales, técnicas, etcétera, que puede resolver el tema que está planteando. Encontrar otras estrategias, de pronto, eso creo que me ha gustado mucho para mí. No sé qué hayan pensado los jurados cuando lo he mandado yo, pero he encontrado otras estrategias. Por ejemplo, piden el currículum. Y al currículum le agregué una línea de tiempo, un link, que si quieren, o sea, la convocatoria se manda un currículum. Pero al final del currículum venía el link de entrar a una línea de tiempo de mi producción. Ok, ¿no? Eso está padre. Ajá, que hablaba así, en el año tal hice este proyecto, paralelamente tuve este premio, paralelamente me mudé de ciudad. O sea, para mí era importante entender mi proceso creativo con mudanzas, amores, desamores, trabajos, ¿no? Sí. Entonces lo hice toda en una línea de tiempo. Es una estrategia mía, no es algo que nadie me pidió ni nada, pero me imagino que puede cada quien encontrar otras estrategias que también ayudan a compartir al otro quién eres, ¿no? Claro. Porque un currículum tiene una cosa de frialdad importante, sí. Es totalmente cuantitativo, ¿no? Sí. Encontrar algo que hable desde lo cualitativo, cada quien habrá sus formas, pues ayuda, yo creo. Sí, sí, sí. A mí como jurado me gustaría, lo puedo conocer un poco más, ¿sabes? A la persona. Justo una amiga que es diseñadora, en algún momento me enseñó ella su CV y era gráfica, visualmente estaba increíble. Claro. Me decía, güey, es que si mando un currículum de contador, de entré, egresé, trabajé, bla, 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 me decir, no, pues esta no es nada creativa. Claro. ¿No? Además, y dice, y así, pues me despego de las demás personas. Sí. Dice, tú piensas fotógrafo, ¿cómo podrías mostrar tu currículum? Ajá. Recurriendo al lenguaje fotográfico sin que termine en el currículum del contador. Ajá. Y a lo mejor no fotográfico, pero sí visual. Eso, ¿sabes? ¿sabes? Ajá, como de hecho, ahorita que lo dijiste en el currículum, eso sí lo tenía desde antes. Esto de la línea de tiempo lo hice hace poquito, pero tengo todo lo demás en listado, ¿no? O sea, sí está la lista de las individuales, las colectivas, los premios, ¿no? Pero puse al final un mapa, un planisferio, con las ciudades donde había hecho exposiciones, o sea, marcarlo, y me encantaba. O sea, yo no sé si a alguien que lo ve el currículum le interesa eso, pero a mí me gusta, ¿no? Sí. Que lo ve y digo, ¡ay, qué bonito! Todo lo que ha ido pasando. Todos a mí los misma pins. me gusta, exacto, los pins me parecieron, a mí me gustan, vaya, no sé. Estoy pensando en este tipo de ideas que puede ser que a nadie le interese, pero incluso para uno, o sea, tiene esta dosis de uno también clarifica sus procesos, ¿no? O sea, no haces un currículum listado ya, sino también entiendes qué pasó, ¿no? O sea, qué ha estado pasando con tu vida, que no es nada más es alguien que hace fotos toda la vida, ¿no? O sea, es una vida, ¿no? Sí, y creo que con todo esto que nos comentas, a mí me da un norte y que también nos pasa a muchos, esto es un proceso de que ves la convocatoria y no te esperas al último día para entregar tus documentos. Es toda una planeación. Sí. Y de pronto si tienes la entrega anterior y ya lo mejoras. Ya puedes acomodar, sí. ¿No? Tengo ahí el Illustrator, ¿no? De ciclo. Y ya nada más le vas agregando. Pues, ¿no? Le vas agregando o decidiendo otras gráficas, otros diseños que hacer, sí. Pero creo que el error que de pronto cometemos, yo me incluyo, es que empezamos a construir todo para esa convocatoria. Cuando a lo mejor ahorita que tienes tiempo libre dices, pues mira, me voy a hacer un currículum, pues que me lo piden. Sí. ¿No? O yo por ejemplo, en mi portafolio comercial tengo, antes lo tenía todo junto, él me dijo, no, es que si un restaurante te pide fotos, ¿para qué quieren ver las celebridades a las que les has tomado fotos? Ajá. ¿No? Entonces, ahora ya tengo el de retrato, el de arquitectura y de comida. Sí. Y vas, en una charla uno va oliendo al cliente, ¿no? Y dices, de hecho mano de estas otras fotos, pero de entrada pues tienes algo acotado para ese cliente, ¿no?
Pero ahí también puedes fluir un poquito para poder hacer propuestas, y no nada más responder a sus necesidades, la idea que él tiene de sus necesidades, sino para poder llegar a un lugar de la propuesta personal. Ahí puedes echar mano de otras fotos, ¿no? Claro. Decir, bueno, a lo mejor no es una apuesta para el restaurante de solamente fotografiar los alimentos. ¿Qué te parece si hacemos algo que tiene que ver con lo documental de cómo se vive tu restaurante? Entonces de ahí sacarías ese otro portafolio, ¿no? Claro. De fotografía más documentalosa. Claro. Pero en principio no llega a digo, sí, ¿no? Tenga todos ojos y decir fotos. Sí. Ay, pues como lo que te gusta y es como, pues sí, porque aparte suena, no estás haciendo tu chamba. Y que en las becas es lo mismo. A ver, claro. no te tomaste tiempo de decirme, de esto quiero hablar, muéstramelo. Pues es que habla de inseguridad, yo creo. Sí. No sé qué hacer, espero que tú me digas qué hacer, entonces te dejo todo, ¿no? O sea, tú tienes que, pues en todo en la vida, uno agradece un montón hablar con alguien que tiene seguridad con lo que está diciendo. Si no, el miedo se huele, ¿no? Sí. Que también, te iba a decir, tú lo dices sin seguridad, yo diría, y a lo mejor porque soy muy pesimista, es ego también. Como de, güey, a mí me das la beca porque yo soy aquel, o sea, yo soy una superestrella. Entonces ahí tú encárgate de ver qué quiero hacer. Y me dice, me la das. Y es de, brother, no. Bueno, sí, creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? En el sentido que yo pienso que la inseguridad es una, digo, que el ego, esta parafernalia desplegada es un alto índice de inseguridad, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, entre más chingón, o sea, de pronto, ¿no? Cuando has tenido oportunidad de conocer a tus grandes estrellas de lo que admires, la pedantería es directamente proporcional a su nivel de amateur, ¿no? Sí. O sea, entre más amateur, más pedante. Sí. Entre más increíble, más espectacular lo que hace alguien, los ves que están mucho más aterrizados, sí. Tranquilos, conversando, platicando, ¿no? O sea, no hay que... Entonces sí hay una... De hecho, incluso el símil sería la preocupación de poner la marca de agua en las fotografías. Gracias. Y dices, claro, o sea, ¿tú has visto si Kudelka le pone marcas de agua? O sea, por supuesto que no le importa, ¿no? Sí. O sea, no está ahí. Y la foto así de tu perrito que pusiste con marca de agua, es como... Decía, ¿te acuerdas de este compañero también de Avi, Armando López? Armando, claro. Me encantaba que lo decía, es que poner marca de agua es como ponerle plástico a los muebles. Estaba por encima. ¿No? Es como, no quiero que le pase nada y todo lo vuelvo horrible, ¿no? Sí, que hablamos de Marcelo del Castillo antes de que empezamos la entrevista. También tiene mucho en esto, ¿no? Como de, es que ponemos en un altar la foto que hacemos, la cámara con la que lo hacemos, que eso no es lo que importa, Sí. ¿no? O sea, lo que importa es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, no con qué lo estás diciendo. Sí, claro. Y lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, es súper importante darle su contexto, ¿sabes? Claro. O sea, es importante lo que estoy diciendo porque es en este contexto importante, ¿no? O sea, un chino a lo mejor eso ni lo accede a entender su importancia, ¿sabes? Hay cosas que son muy situadas, o sea, hay que situarlas. Y el situarlo es donde pienso, eso cómo hablas de tu vida cuando pones un currículum, ¿no? Sí. O sea, no son datos que cuentan por datos, sino por vida. Es currículum vitae, o sea, es, ¿no? Sí. La historia de la vida de alguien. Sí. Entonces, como situarte, situar lo que haces, situar lo que piensas, situar lo que estás diciendo, permitirá darle un valor específico, claro. Y curiosamente, entre más específico, más universal, más posibilidad de ser leído por más personas y en todo caso compartido, ¿no? Sí. Justo eso me recuerda mucho, y siempre lo cito, perdónenme, pero digo, es realmente alguien a quien admiro mucho. Mauricio me explicaba eso alguna vez, ¿no? Como de... Todos admiramos a Mauricio. Sí. Tu proyecto tiene que ser lo suficientemente personal para que tú hables de él, pero también lo suficientemente universal para que alguien más lo entienda. Sí. ¿No? O sea, es como, ok, quieres hablar de gentrificación, es universal, pero ahora haz lo tuyo. Yo quiero hablar de la gentrificación en Santa María la Ribera, claro. Mi colonia. Sí. O sea, es este juego, ¿no? Entre si algo personal, pero también que otro lo pueda leer sin necesidad de saber quién eres. Claro. Pero justo a lo que me refería, justo tiene que ver con eso, ¿no? Cuando quieres ser simplemente universal, ¿no? Entendido por todos,
tienes que quedarte en una superficialidad, porque si profundizas empiezas a particularizar. Entonces dices, bueno, vamos a hablar de cómo es Suiza, ¿no? Así, Suiza, entonces haces una bonita postal, ¿no? Suiza es montañas verdes hermosas y claras. Profundizar empieza a particularizar, y entonces dices, ya no es tan universal. La verdad es que es una lógica de pensamiento muy rara, o sea, no funciona. La particularización te va a permitir que el otro encuentre en la particularidad lugares de encuentro, aunque sea, no sea Suiza, sino que sea Coruca, y que diga, ok, eso tiene algo que ver conmigo, ¿no? Pero si te quedas como en la superficie que te permite universalizarlo, se vacía de contenido. Lo dijiste bien, tienes postales, tienes eso, algo muy general, algo muy esbozos de, pero no muestras de pensamiento, no muestras de vivencia. Sí, al final, insisto en la palabra situar, ¿no? O sea, es un asunto de nombrar situadamente lo que quieras, pero situado, ¿no? O sea, oye, ya que llegamos a este punto, creo que es una muy buena manera de que nos empieces a contar sobre tu proyecto de Sistema Nacional de Creadores de Arte. Porque ahora que me estás enseñando las imágenes, empiezas explicándome el contexto. Y creo que eso es bien importante. ¿No? Porque de pronto creemos que somos entes aislados, pero no. De pronto nos choca decir, ¿por qué tengo que saber quién es el artista? Pues porque saber quién es el artista te va a hacer entender por qué creo eso, bajo qué contexto, ¿no? Entonces cuéntanos, Ivana. Sí, creo que la importancia es asumirte, lo estábamos platicando fuera de cámara, asumirte parte de un todo, de una colectividad que determina un montón tu lectura del mundo, ¿no? Y tu ser mundo, básicamente. Entonces, este proyecto, mira, tenía muchos años trabajando en torno a temas de lo urbano, ¿no? Las ciudades, principalmente este monstruito que amo, ¿no? Pero también había estado trabajando con otras ciudades y todo así, ¿no? Entonces tengo como dos facetas por hacer un esquema un poco radical, pero que tiene que ver con lo público y con lo privado, ¿no? Entonces lo público tenía que ver mucho con la ciudad y lo privado tenía que ver con el hogar y mucho trabajo de autorretrato, el otro mucho más street photography, pero también retrato. Y para mí siempre se han tocado y están muy juntos, ¿no? O sea, pero bueno, en términos discursivos se notan esas dos líneas, ¿no? Y en el 2019, de la mano de Luis Vargas Santiago y Andrea Villers, dos curadores increíbles, armamos una exposición de media carrera que revisaba pues, casi 20 años de todo mi trabajo que tenía que ver con la ciudad. Y se hizo la exposición en el Museo de la Ciudad por parte de Fotoméxico, etc. Y esa revisión, que aparte nos tomó 3 años, ¿no? Estarlo viendo y pensando, y yo cada vez en las conversaciones con Luis y con Andrea de pronto era como, ya teníamos todo el trabajo que iba a estar en la exposición y era, pero por cierto eso que está haciendo, también hice unas fotos, no, se acaba ya estás producido y en cajón, ¿sabes? O sea, como cosas que había andado produciendo, nunca como salía a la calle a hacer un proyecto, sino cosas que de pronto me obsesionaban y tenían un cierto cuerpo, pero pues ya se guardaban y luego iba con el otro y o sea, ahí me permitió sacar y entender la posibilidad de que conviviera. No convivió en la exposición todo, pero la revisión fue importantísima para mí. Y entonces lo siguiente que tocaba era como yo, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, que de esto que entendí de revisar algo que no me había dado cuenta al irlo haciendo a lo largo de 20 años, no había percatado de todas las relaciones que tenían los temas, cómo carajos, ahora que entiendo eso, sigo caminando, ¿no? Entonces, pensando un poco en la ciudad, pensaba, bueno, hay una cosa la ciudad y otra cosa mi ciudad, ¿no? O sea, cómo está habitándome esta ciudad a mí, desde cuándo ha sido un lugar relevante, entonces por eso que ubicaba, pues, en los años 90, yo adolescente, ¿no? O sea, yo tenía 15 años en el 92, 15, 16, o sea, por ahí cumplí, sí, tengo 46. No hagan cuentas, les ahorro el tiempo de sacarse el calculador. 6 años, aunque piensen que tengo 30. Mira, yo siempre lo digo, los que nos dedicamos a lo que nos apasiona, siempre los calculos no tenemos edad.
Debe ser eso, sí. Sí, porque estamos felices. Te llevas una chinga, sí, Claro, claro. pero las chingas famosas con son de gusto. reír. Sí, Pero bueno, el chiste es que entonces, bueno, hago la revisión, decido pensar que era en ese momento, y en ese momento era una efervescencia de un montón de cosas, me parecen muy, muy importantes, pero también problemáticas y sin duda fundacionales de lo que hoy vivimos, ¿no? O sea, como un cambio muy radical que estructura la sociedad que tenemos hoy con Uber y Airbnb y etcétera. Es el momento que se establece unas políticas económicas entendidas como neoliberales en ese momento, además de todo un desbarajuste político que había en ese momento. O sea, teníamos a Salinas de Gortari, ¿sabes? Que lo platicábamos, o sea, nada más los nombro, los enumero y digo, no manches, era como en 4 años, era Salinas de Gortari, asesinatos de todos los Macías, de todos los no sé qué, la PACA. Es que en este país existió la PACA. sí, O sea, ¿no? Y a la par el chupacabras, o sea, Sí. es como un delirio. Me encantó hacerlo, decías que la pregunta es, ¿quién escribió este guión? sí. ¿A quién le adjudicamos este guión, no? ¿Quién de todos los de esa época, Claro, del nuevo cine mexicano, dijeron, mira, lo voy a inventar en ¿no? los O sea, próximos 20 tenemos años? aquí a una vidente contratada por el gobierno, una vidente, explicando dónde está sembrado la osamenta, o sea, Sí, unas cosas que es de, también en esos años mataron al cardenal Posada, ¿te acuerdas? Y que fue así de, es que se equivocaron, venían un coche igualito, ¿no? Era como, ¿qué choros tras choros? Bueno, por la muerte de Colosio, sí, México, ¿no? Y bueno, y los zapatistas, ¿no? También el movimiento zapatista, que también pone en jaque toda la otra maquinaria, en fin. Y ahí, sembrándose dinámicas económicas muy fuertes, ¿no? Realmente, o sea, cómo se privatizó la mitad del país, desaparecieron otras tantas empresas que eran privadas, desaparecieron, o sea, que eran privadas nacionales, pues, y chao. O sea, digo, desde Lili, ¿no? ajá, Hasta, no sé, ferrocarriles nacionales de México, las acereras, teléfonos la más grande de nacionales. teléfonos nacionales, ¿no? Y ferrocarriles era un universo, o sea, realmente, bueno, un universo, no solo un universo, una maquinaria súper importante, ¿no? Sí. En todos los sentidos, para las mercancías, para los pasajeros, para todos los empleados, y además toda la inversión que eso había significado, o sea, todo el país estaba con líneas férreas, ¿no? Sí. Lo tienen ahora las empresas privadas, fuertísimo, ¿no? Entonces, bueno, suceden todas estas cosas, entonces decido que por ahí quiero trabajar, ¿no? O sea, si voy a hablar de la ciudad, quiero hablar de esa ciudad marcada por todo eso, y además asumiendo y interesada en ese camino de nombrar eso, poder ir rastreando dónde estamos hoy, ¿no? O sea, nuestros funcionamientos sociales incluso, y las marcas individuales que nos dejó, ¿no? Todo Claro. eso. Y el proyecto entonces se llama Daños Colaterales, y imaginarás de pronto dije, muy padre, vamos a hablar de esto, joder, o sea, significa que los próximos 60 años de mi vida, si es que llego, a 60 años más, pues voy a tratar de resolver eso, es como demasiado amplio, la verdad. Muy. Entonces lo apunté, ¿no? Finalmente los límites siempre terminan dando más libertad que la libertad. Sí. Entonces lo apunté a 3 caminos, ¿no? Para hablar de esos 3 daños colaterales que yo nombro, ¿no? Uno tiene que ver con la colectividad. Ok. O sea, como en la colectividad, ¿dónde podemos identificar estas políticas neoliberales marcando la colectividad a partir de ese momento? Que serían sindicalismos, pero también cooperativas, ¿no? Que surgieron en esos años. Un poquito previos surgieron varias cooperativas, luego en los 90 hubo varias más, y los sindicatos ya estaban hechos mierda para ese momento, pero ahí se consolida cómo van a funcionar los sindicalismos a partir de ese momento como parte de estas nuevas políticas neoliberales, ¿no? O sea, como que se estructura, ya venía el charrismo, claro, ¿no? Y estatal la relación del sindicalismo, pero a partir de ese momento se establece cómo van a jugarlo con las empresas privadas, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, por un lado la colectividad, por otro lado lo espacial, entonces decidí que la arquitectura, ¿no? La arquitectura de los 90
Sí. que es un momento así donde llega a todos estos edificios. Pues Torre Mayor es de los 90s. Ajá, Torre Mayor, sí, 2000, finales, está, sí. sí, ya está mucho, ¿no? Sí. Pero sí hubo otros más chiquitos, Sí, sí, sí. pero finalmente es toda esta arquitectura que tiene que ver con la arquitectura empresarial, ¿no? O sea, Exacto. las empresas antes, o oficinas de gobierno, trabajaban en edificios antiguos. Sí, ¿no? sí. Estaban ahí, se habían comprado el edificio de tal, la casona tal, y ahí estaban. En ese momento, un poquito antes, en los 80s y ya 90s, es claro, empiezan a hacer los edificios inteligentes empresariales Sí. para los consorcios, ¿no? Con características de panal de obreros, pues, ¿no? O sea, Sí. cristales, elevador, 1000 baños y a chambear todo el día ahí, ¿no? Sí. Y que tienen una arquitectura muy clara de... Se llama arquitectura high-tech. High-tech. Ajá. Que en México siento que de pronto les queda un poquito grande el high-tech, ¿no? Hasta ahorita están llegando como si a... Bueno, es que este es como un término de estos edificios como inteligentes, sí. ¿no? Ajá. Sí, Que de pronto digo, si has ido alguna vez a Torre Mayor, Ajá. dependiendo a qué piso vayas es el elevador que tienes que subir, pero también de pronto es que si te autoricen, entonces tú le pones claro, y te dicen, ajá. si puedes subir, no puedes subir. Ajá, se abre ¿no? la puertita, ¿no? Exacto. Tal cual, sí. Pero bueno, sí marca un montón la ciudad. Y además lo que me parecía súper interesante era estos edificios surgen para la empresa tal. Por ejemplo, uno de los edificios que me interesó, o sea, que puse de ejemplo, es un edificio que está en Reforma, que inicialmente fue para Bantel, Ok. luego fue de Axtel, y ahora está la CIA, Ah, caray. la DEA, Ok. trabajando en comunión con otros tantos de México y se llama el edificio de Binacional de Inteligencia, no sé qué, asunto, Ajá. con el proyecto Mérida. Ahí hubo un acuerdo y ahí trabajan. Entonces son edificios, son estructuras que se vacían y se vuelven a llenar Sí. del mismo discurso, ¿no? O sea, entra una empresa, sale la otra empresa, pero todos tienen el mismo lugar y de pronto la pregunta era cómo esos edificios han marcado la geografía, ¿no? De la ciudad, nuestra convivencia con la ciudad, pero también cómo marcan los discursos o los discursos le dan forma al edificio y viceversa, ¿sabes? Sí. Y ahí están, ¿no? Estas cosotas. Entonces, bueno, empecé a trabajar con ellos y el tercer daño colateral, se había pensado en el primer daño colateral, lo colectivo, el segundo lo espacial, en el tercero me interesaban los sujetos, ¿no? O sea, los individuos, daños colaterales, ¿no? O sea, de todo ese movimiento de lo que pasó en lo colectivo, pues hubo un montón de despedidos, ¿no? O sea, Sí. muchísima gente desempleada, arrojada a lo informal, y a un montón de otros problemas que también creo que ahí se atraviesa cosas que hay que leer en clave feminista, ¿no? Porque la mayoría son hombres, Okay. los empresarios que llegaron a ser los hombres, los empleados despedidos son hombres, o sea, en términos de mayoría. Entonces también eso reconfigura nuestras relaciones sociales, o sea, son hombres echados de un sistema económico cuando eso era lo que validaba su lugar Claro. en la familia, en lo social, ¿no? El ser el proveedor. Entonces también eso, varias teóricas del feminismo hablan que son de esas huellas que podrían explicar la violencia machista que hoy vivimos, ¿no? O sea, Ok, sí. esos expulsados, Sí, pues. roto su rol, es mucha frustración, Sí. y no hay encuentro, ¿no? O sea, no hay forma, digo, pero Sí, no, pero parece un síntoma, ¿no? uno más estos. De pronto digo, en antropología, un maestro nos decía, si nos entendemos como animales, si nos concebimos como animales, vamos a entender mucho de nuestro comportamiento. Entonces, de pronto, pues imagínate al león acá, macho alfa, Sí. la leona se le sobrepone, pues sí, Sí. trata de imponerse más, de otra manera, y ruge más fuerte, y ataca más fuerte. Sí. No es necesariamente lo más óptimo, pero sí, Pero suena. además, justo aquí la leona ni siquiera se le estaba Sí, ¿no? proponiendo. Para los 90s, las leonas, Las las mujeres ya estaban incluidas en el mercado laboral, es verdad, pero con igualdad de condición de ser explotada. O sea, era otra explotada. O sea, ni siquiera era que las mujeres entraron al mercado laboral y aplastaron y corrieron a los hombres. Sí, ¿no? No, era solamente los explotados. Sí, Pero en algún momento sí desecha a los hombres
Y ese era un rol, o sea, ni siquiera es que la leona se le sobrepone al hombre. Sí, el ¿no? sistema se le pone, saca de su rol a los hombres. Y algunas mujeres siguen estando también explotadas y también tal, pero es un símbolo de este es mi espacio de poder. Entonces, bueno, aquí se puede, es, no sé, más complejo, ¿no? Pero, entonces, bueno, esos son los 3 daños colaterales y nada, eso. No sé qué más contarte porque es un choro. Sí, no, está bien, pero justo, digo, ahorita me mostraste también unas cuantas imágenes, digo, la medida de lo posible, si podemos mostrar algunas, estaría de lujo, porque está bien padre, y creo que esto nos sirve mucho de enseñanza a todos, de ver todas las aristas y todas las posibles lecturas que tiene tu proyecto, ¿no? Porque de pronto pensamos que como fotógrafos nuestra única responsabilidad es tener una imagen bonita, interesante, pero hay otras responsabilidades mucho más allá, que es desde dónde lo estás mostrando, por qué lo estás mostrando, para qué lo estás mostrando. Hace rato, no sé si fue ya cuando empezamos la plática o la grabación o antes, que decías yo no me considero tan política. Pero con una pintora que acabamos de entrevistar, hablábamos de que lo político no necesariamente tiene que ver con solo hablar de política. Sí. Lo político tiene que ver desde cómo interactúas, lo social, ¿no? Tenemos este mal entendimiento de lo político. Que tuviera que ser panfletario. Exacto. ¿No? Y no. No, o sea, además ni siquiera puedes evitarlo. Sí, no. Lo eres político, ¿no? O sea, sí. No hay forma de evitarlo. Solamente me refería un poco a eso, hacerlo más evidente o menos evidente, ¿no? O sea, al final siempre estará atravesado, o sea, soy feminista de hueso colorado, o de hueso, ¿de qué color serán los huesos feministas? Pero, del color que tengan que ser. con los colores, ¿no? Pero, y aunque todo se ha atravesado por ello, es diferente hacerlo desde un lugar activista, pues, ¿no? Claro. O sea, no está desde ahí, pero no me puedo ni me interesa desligarme de ello. Sí, ¿no? De lo político y no hay nada más que digo que el feminismo, ¿no? ¿Sabes? Como desde ahí. Pero por lo tanto exige un montón de responsabilidad. O sea, sí, a mí me pone muy nerviosa andar diciendo barrabasadas de temas así. Claro. Si es así como me eché un semestre, conseguí que me aceptaran de oyente en la Facultad de Historia de la UNAM. Wow. A principio del año, en una clase maravillosa, que Historia Política de México del siglo XX, con una maestra increíble, Andrea Torrealba. Yo no la conocía, pero bueno, me aceptó de oyente. Yo creo que yo necesitaría un mapa, o sea, creo saber, pero no. Es mejor tener, ahora sí, el lenguaje de la institución, el lenguaje histórico y entender también como las etapas y tal. Esta maestra increíble me acepto completamente a cambio de que una de las clases sea que tú hables de tu proyecto en la clase, que yo creo que dará otras miradas, porque vienes del arte, al grupo. Eso fue padrísimo, porque de alguna manera espero haber aportado otra lectura a los compañeros que están estudiando historia, ¿no? Y a mí ellos me aportaron un montón y la maestra un montón, o sea, fue así como, o sea, esto que pensaba tiene que ver con esto, otro, ¿no? Una vista un poco más panorámica. Sí. Y bueno, creo, lo decía porque es este lugar de responsabilidad, o sea, sí, es un tema que me interesa, pero quiero un poquito más, o sea, entenderlo un poquito mejor, porque si no, que responsable también, ¿no? Es que es eso, siento que también como este mismo podcast, ¿no? Sí lo pensé como desde qué punto quiero hablar, ya no solo de la fotografía, porque lo quiero expandir a creadores visuales, pintores, escultores, todos los que involucre, que creen imágenes. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Bueno, pues aportar. De pronto siento que entre nosotros no hablamos tanto. Sí. Y solo vemos los resultados de los años de esfuerzo, lo que tú nos dijiste, ¿no? Sí. De todas las becas que he pedido, me han dado un 10%. Bueno, eso ya a mí como que lo digo, uy, pues voy bien, o sea, sí. He metido 5 y me dieron una y voy mejor que Nirvana, yo ya tengo el 20%, ¿no? Pero te da un aliciente y también es como bueno, ¿cómo me voy a nutrir de otras áreas? Claro. Que eso es bien importante, creo que como creadores visuales es bien importante nutrirte. Siempre lo digo, ¿quieres hacer foto de la astronomía? No significa que eres un buen fotógrafo, significa que eres un dragón previo, o significa que eres un chef previo, que conoces el proceso de hacer comida. No soy buen fotógrafo de astronomía, soy un buen dragón. Sí, porque eso te valida, ¿no? Claro, sí. Porque yo sé cómo se come un taco, y sé lo que lleva un taco. Y que suena apetecible. Exacto. ¿No? O sea, porque lo vivo, ¿no? Exacto. Es eso, lo vivo. Sí, y lo puedo transmitir.
tú este proyecto, pues sí dices, a ver, estoy hablando desde un tema muy complicado, neoliberalismo, Sí. que nos marcó a unas generaciones, Sí. que está siendo el resultado ahora de cómo vivimos. Sí. No puedo ser como tan, Ahí, sí, así, de tocarlo. intuitivo. No, así todo intuitivo. O sea, obviamente la intuición atravesándolo todo, pero la intuición tiene que abrevar de información. Sí. O sea, no puedes andar ahí así como de víscera Sí, en todos los temas. Y sí es cierto, o sea, creo que es algo importante. Si hay alguna cosa frágil en nuestra cultura actual, de varios siglos para acá, es la especialización, ¿no? Claro. O sea, entonces hablas de fotos solo con fotógrafos y la verdad es que, o sea, el diálogo con un matemático, con un dentista y con el microbusero es súper relevante, ¿no? O sea, sobre todo en el arte. O sea, yo no sé qué necesidades en ese sentido tengo un dentista, pero en el arte, en tanto pulsión de la sociedad, sí, claro. pues tendría que haber más curiosidad, ¿no? Claro. De esos otros temas. Por lo menos curiosidad, no digo que lo dominemos todo. No. Está complicado, pero la curiosidad. Sí, el saber por qué, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué este microbusero, no? Ajá. Trae tantas imágenes aquí. Bueno, güey, porque su casa se la pasa Sí, claro. 12 horas ahí Ajá. y de un espacio cuadrado gris dice, pues lo voy a convertir mío, no sé cómo. Sí. Sea pegando estampitas, sea poniendo un altar, y está bien interesante, ¿no? Pero si no te preguntas esas cosas y solo lo fotografías porque se veía bonito, Claro. ahí se queda tu imagen en bonito, ¿no? Otra vez, ¿no? Se queda como en la superficie. Exacto. Y ay, qué bonita. Sí. Oye, y cuéntame de este proyecto que estás haciendo. Tú ya tienes una idea de qué quieres exponer. Van a hacer fotos, van a hacer videos. Cuéntame ahí cómo va ese cuerpo de trabajo. Tengo video, he estado haciendo videos, es que no puedo evitar. No puedo evitar no hacer videos, la verdad. Entonces también hay unas piezas de video, pero yo no me comprometí a una exposición final. Me comprometí a hacer muestras, pero no me comprometí como, cuando esté esto acabado haré una exposición. Okay. La verdad no creo que en 3 años yo diga, ya acabé el tema. Entonces no me comprometí a ello. Pero sí tengo ganas de ir compartiendo avances, ¿no? Okay. Esta idea de irlo exponiendo y exponiéndome. Y la primera que quiero hacer será en febrero. ¿Febrero del 2023? Del 23, okay. Ajá. Como el primer corte de caja, ¿no? Okay. No quiero hacer este 23, en el 23. O sea, ya nada, te contaré, sí. Invitaremos. Gracias. Y ahí creo que se harán fotografías. Las fotos que te compartí son los primeros edificios, que son estas maquetas que hice para poder hablar de esta arquitectura que es totalmente contraria al barroco, que el barroco permite pensar en una cosa que culturalmente está creciendo y a veces muta y tal, y en cambio esta arquitectura es así, ¿no? Rígida, líneas rectas. No hay para dónde moverse. Ajá, que habla de lo racional, ¿no? Sí. La racionalidad neoliberal. Y que es funcional, 100% funcional, nada ornamental, es lo que es y ya. Sí, y funcional para ese tipo de racionalidad, ¿no? O sea, específica. Porque también el barroco es funcional para ese otro tipo de estructuras. Pero acá hay un rollo más de economía, ¿no? Es totalmente económico, ¿no? Y capital. Eso es el capital. Pero, entonces, bueno, irían estos edificios y hay otras piezas. También te compartí, si quieres echar mano de ellas para la charla. Hay unas fotografías que también están fotografiando a jubilados o despedidos de los ferrocarriles nacionales de México. Okay. ¿No? Entonces, y algunas cosas que sucedieron a la par. O sea, fui a fotografiarlos y de pronto se abrían unos portales, ya sabes, así como... Es que es bien interesante, o sea, creo que cuando empiezas a ahondar en un tema, Ajá. como dices, no, este tema tiene otras ramitas y otras ramitas, claro. Ahí ya depende mucho de tu habilidad de decir, bueno, esta ramita está padre, pero no otra cosa. Sí. Ahí lo tengo en espera, pero me voy a seguir por esto y por esto. Claro. Sí, además estas fotografías las pude hacer también gracias a una alianza con un equipo de investigadores de la UAM que hicieron que están trabajando sobre el extractivismo en Tabasco, en Oaxaca, etc. Entonces, cuando vimos que teníamos los mismos intereses, pues nos sumamos. Entonces, las mismas fotografías para proyectos también ellos van a echar mano de ellas para mucho trabajo de investigación sobre el extractivismo. Entonces, esas cosas son súper ricas también, ¿no? Vas encontrando los puntos en común.
y se va enriqueciendo y problematizando sobre todo más. Que fíjate, ahora que tocas este tema, me voy a ir por otra rama. Venga. Pero es que es bien importante cómo existe esta, ¿cómo se llama? Cuando de pronto un área tiene que ver con otra, o sea, que de pronto pensamos que la foto solo es foto, Ajá. pero está bien padre que también la foto se involucre en otras áreas y las nutra, ¿no? Porque evidentemente estas personas con las que vas a colaborar Ajá. no tienen la habilidad de producir las imágenes que tú produces, pero Ajá. lo asumen y dicen, le va a venir muy bien a mi Ajá. investigación, el libro, reporte, lo que Ajá. quieras, Ajá. tiene unas imágenes de alto impacto, Ujú. ¿no? Entonces también está bien padre de pronto hacer estas alianzas Ajá. con otro tipo de personas. Te lo contaba, mi mejor amigo es sociólogo, él me corrige mis textos, Claro. ¿no? Desde esa otra mirada, Claro. desde esas otras preocupaciones, ¿no? Siempre se... Sí. Y a mí también ellos me han ayudado un montón en entender otras aristas del problema. O sea, Claro. mutuo, ¿no? O sea, es como... Claro. Oye, veremos esas imágenes. Está bien padre que hayas hecho estas esculturas de estas maquetas. Ajá. Estas maquetas. Pero ahí también me habla mucho de esto, o sea que de pronto pensamos que todo tiene que ser foto. Y está bien padre que tú construiste las maquetas. Claro, lo que sucede es que yo lo propuse así. Voy a fotografiar estos edificios, ¿no? Y llegué y dije, es que fiaca con estos edificios. O sea, como el espacio en donde están, Sí, claro. la dificultad, o sea, son bancos, son, ¿no? O sea, Sí, también con tu cámara y señorita que está así. y tal. Pero además yo quería que se notara, en el camino fui dando más importancia, que se notara la estructura de líneas rectas, sólidas, ¿no? Entonces decidí hacer las maquetas. Y sí también hay otras fotografías de detalles del edificio que me hablaban de estas líneas, que permitían reforzar. Sí hay unas fotos directas del lugar. Sí, pero no es la foto de arquitectura del lugar, que eso está bien padre. Exacto, o sea, como al final me interesaba más construir una metáfora que hacer un registro, ¿no? Fotográfico. O sea, Sí. registro del edificio hasta en Street View estaban súper bien, ¿no? Pero me interesaba más que se construyera como metáfora del discurso económico, político y social del liberalismo, ¿no? Entonces había que construirlo con esa transparencia, con ese vacío que está llenándose todo el tiempo, etc. Aunque también te digo, están las otras fotografías más directas de detalles, ¿no? Claro. Incluso así lo detectaste, lo reconociste, Sí. me sorprendió un montón. Es que hago foto de arquitectura. Y en algún momento, hace como ya 15 años, Ajá. que todo empezó a hacer sentido bien cañón. O sea, recuerdo que, no me acuerdo qué editorial era, me mandó a hacer una guía del centro histórico. Y yo que tiene más tiempo, porque es cuando empezaba a estar la fundación del centro histórico. Ok, sí, a lo mejor 2004, 2003. Sí, que fue cuando dicen que Slim privatizó todo el centro. Yo no sé si sea así, pero bueno, hay una fundación Un buen del centro cacho, histórico. Un buen cacho, sí. Sí. Pero recuerdo que me mandaron a todos estos lugares. Está buenísimo. Está delicioso. Quien no sepa, este pan está así. La panadería se llama Punk. Uf, Y ellos les traen el pan aquí a Café Rosas. Increíble. Pero te decía, entonces fui a hacer esta serie y por eso reconocí los lugares, o sea, por eso reconocí los detalles. Porque yo fui a hacer de los lugares tal cual. Y sí veía estos contrastes de arquitectura. Hasta ahorita que me lo dijiste empezaron a caerme unos 20. Hago mucha foto de arquitectura, mucho de Airbnb, mucho de empresarial. Entonces sí, todo me caía así. Y ahora que cuento lo de las maquetas no las vas a exponer, solo son... Las tengo, me encantan, ¿eh? Son unos lindos objetos y son un muy buen tamaño. Las hice de buen tamaño pensando en que si ya la estaba haciendo, a ver qué hago con ellas, ¿no? Ajá. Porque la verdad lo que traigo en la cabeza es que me encantaría exponerlas con videomapping. Wow. Y como son todas transparentes, ver su imposibilidad de que algo se vea, pero escape, ¿no? Sí. Pero bueno, ya aquí estoy adelantando ideas, ¿no? O sea, Pero eso está padre, ya que vemos este primer corte de caja, sí, tal vez ahí lo que es podría bien ya. interesante Sí. y esto nos va a ayudar mucho a la comunidad de La Forja Ajá. a entender que los proyectos mutan. Sí. Y no está mal que muten. No, por favor. Es un ente vivo, tienes que dejarlo que viva. Fíjate que un maestro de la maestría, Jorge Torres Sáenz, que es un genio, músico, artista, loco, maravilloso, decía que tener una hipótesis para hacer tu tesis, por ejemplo, ¿no?
qué hueva tener una hipótesis. O sea, la hipótesis ya la tienes y nada más vas a hacer algo que compruebe lo que ya sabes. Exacto, te Porque en limita. realidad se trata de investigar, enterarte, perderte y a ver a dónde llegas. Claro. En lugar de arrancar sabiendo con certeza algo, ¿no? O sea, como, digo, puede ser un muy buen pretexto de arranque una hipótesis, Sí. pero sabiendo que después, ¿no? Que la dejes fluir. Sí, que te vayas a donde tenga que llevarte, ¿no? Porque te pasan cosas también a ti. Te digo que lo que pensaba en abril del año pasado, o sea, en abril del 21, para el abril del 22, pues ya era otra cosa, ¿no? Sí. El proyecto, ya estaba yéndome a las clases de UNAM, o sea, las cosas estaban moviéndose un montón, porque me voy a aferrar a ir a tomarles fotos al edificio, mejor lo resuelvo en unas maquetas porque me construye mejor el mensaje que quiero. Claro. Que yo creo que esa es gran parte de, no sé, de pronto hablamos de hacer una foto y que de pronto no la hacemos, o bueno, hacer una exposición, pero yo lo voy a llevar a hacer una foto. Sí. Que de pronto nos ponemos limitantes de, es que si no tengo a la persona tal, en el lugar tal, a la hora tal, con la luz tal, no, pues nunca va a ser la foto. Sí. Entonces mejor Sí. empieza a ver si es importante la persona. No, a lo mejor solo un objeto de esa persona. Si es importante la luz, o sea, ¿qué tanto le agrega a la lectura de la pieza? Claro. ¿No? Y ese descarte te empieza a servir para decir, mira, lo puedo solucionar con exponer el llavero de esta persona que habla cuando le dieron su llaverito de 50 años de Ferrocarriles de México. Sí. Ahí Ya está. así, ¿no? Como, o sea, te digo que hace rato lo decíamos, es una autor, es una trampa, Sí. ¿no? Es algo ahí como tramposo, pues decir, solo si tengo tales circunstancias, ¿no? Como, no me acuerdo de qué es esta canción, como de Amparo Ochoa o algo así, Ajá. pero decía, no te me acordaba de ella, decía, yo podría, no es que me falte mi talento, yo podría escribir las 9 sinfonías, solo que me falta tiempo, ¿no? Era como, ajá, Sí. ponte a cambiar, ¿no? ¿Cómo? Trabajadora social de mi secundaria. Yo en la secundaria estaba concursando en pintura y tenía que preparar pues, tal cual un cuadro, el discurso, bla, bla, bla. Y yo estaba como entrando en estrés y le decía, es que no tengo tiempo, o sea, haz las cosas de la escuela, pues sal a cotorrear con tus amigos, atiende las cuestiones familiares, no me da tiempo. Y me decía, Arturo, existe la noche, ¿eh? O sea, si en verdad quieres te puedes desvelar. Sí. La cosa es que quieras y que te importe. Si no te importa, pues sigue diciendo que no tienes tiempo. Sí. Y evidentemente no vas a tener tiempo. Cuando quieres tener tiempo, mira, lo encuentras que en el camión vas leyendo, que en el metro te echas la jetita porque te desvelaste. Hay maneras de... Sí. ¿No es cierto? O sea, no vamos a pecar de inocentes, o sea, sí vivimos en un mundo claro. muy violento en temas económicos, pues. O Sí. sea, la verdad es que sí es mucho, o sea, a mí me ha costado más trabajo, o sea, me he tardado más en desarrollar un proyecto porque al mismo tiempo tengo que cambiar y efectivamente sí tengo la noche, pero la verdad es que el 90% de la vez estoy muy cansada, Sí. ¿no? Bueno, eso me dijeron en la secundaria cuando Claro. lo que hablabas, que tienes el ímpetu de ahorita ya a nuestros 40 ya es de... Sí, o sea, ni siquiera hablemos de que me fui de fiesta, o sea, Sí. una fiesta, estoy en coma cerebral 3 días, o sea, ¿no? Sí. Entonces como que el proceso de creación tiene que mediar sus tiempos con mucha chamba, ¿no? Claro. Y cotidianidad, además, o sea, también eres hija, también eres novia, también eres hermana, o sea, el tiempo, ¿no? Y también eres amiga, y por qué habría que cancelar toda tu vida, sería Claro. también un poco, se vaciaría tus proyectos, de hecho, ¿no? Sí. Entonces, todo va a costar más trabajo. Sí es claramente eso, un tema del mundo en que vivimos, porque quien tenga dinero tendrá tiempo Sí. para solamente dedicarse al proyecto. Entonces, un proceso que a mí me tome 6 años es muy probable que a otros les tome año y medio, ¿sabes? Claro. Porque es full time, Sí. es su proyecto, desarrollándolo, pensando. Tiene otro tipo de beca, Tiene digamos. otro tipo de beca, es un apellido, qué sé yo, ¿no? O sea, Exacto. y eso es muy cruel, pues, o sea, es violencia, ¿no? Sí. La violencia que vivimos en el capitalismo, ¿vale? ¿No? O sea, basta ver los apellidos de quien figura en los catálogos de arte. O sea, no hay muchos Sánchez, Sí, ¿no? ¿no? O sea, sí es rudo. Es un hecho, pero por lo menos, o sea, insistiría, no hay carrera que hoy día te asegure nada.
una vida segura, ni un contrato, ni siquiera una prestación social. O sea, no hay ahorita ya estructuras así, justamente por el liberalismo. Pero entonces por lo menos que sea algo que te gusta hacer. Exacto. O sea, si voy a estar explotada, que sea por lo que me gusta. Mínimo que ya te diviertas mientras te explotan, ¿no? Y dices, bueno, ya que esté en la situación más adversa, pues... Sí, no sé, despertar por la mañana, a irte a hacer algo que te gusta es diferente que despertar por la mañana algo que aburres, Sí. ¿no? En los dos casos a lo mejor recibes 2 pesos, pero sí es un despertar diferente, ¿no? Sí. Y a lo mejor si en el camino además puedes hacer algún tipo de crítica al sistema, Mucho mejor. ya estamos del otro lado. Sí. Muy bien, Rivera. Oye, pues yo creo que con esto podemos terminar. Muchas gracias de nuevo por el tiempo. La plática, o sea, creo que las pláticas se vuelven bien, te alimentan el alma. Sí. No, de pronto yo decía, es que no tengo tiempo, ahora ya sabía así de, no, si tienes tiempo, hazlo. Y también, ¿no? Te contaba, o sea, de pronto quien me iba a ayudar y no pudo y Ajá. bien puedo haberte dicho, no, sabes que mi hermano no puede. Se cancela todo. Pero no, dije, a ver, ¿qué es lo importante aquí? La plática. Sí. El video se me paró otra vez con, perdón. Ahora te fueron 2 minutos, tal vez. Pero bueno, pasa. Pero lo importante es la plática. Súper, muchas gracias. Pues oye, algo al final, para el final, algo que nos quieras compartir, algo, un último mensaje. Has dicho mucho, pero Ah, no sabía qué. No sé. inspíranos. No sé, espero que algo de lo que haya dicho sea algo posible de compartir bien para todos, pero Lo la es. verdad no tengo. ¿Sabes qué? En todo caso, me encanta que estés haciendo esto porque alarga brazos, ¿no? A conversar, no nada más contigo, tú y yo aquí, sino que eso también creo que genera una posibilidad de comentarios y eso, o seguirnos en redes con quien esté escuchando esto y que podamos hablar eventualmente unos con nosotros, pero también sobre todo me interesa un montón combatir la idea del genio inalcanzable, sino escuchar gente de carne y hueso que se equivoca, que avanza, que a veces lo ha logrado y otras veces la caga, ¿no? Sí. Te agradezco un montón esa charla porque es importante, la hacemos de manera aislada y de pronto da gusto ver que hay otro que también está ahí poniendo su tiempo, Sí. su energía y su ánimo por hacerlo. Muchas gracias. No, a ti, Ivana. Bueno, nos vemos pronto. Sí. Gracias. Estás en La Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía.